¿Sabes qué? Me conformo con lo que tengo y basta, porque el día que me muera no me voy a llevar todo lo que uno roba. ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Estás tranquilo? Sí. Vos sabés que acá te tranquilizás. Acá sabemos que no hay momento para gritar, acá nos acomodamos. Si no me agredís, no hay ningún problema. No, por sos mi eso. amigo, así que Es por no hay eso, problema. por eso. Pero bueno, pero vos me conocés. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, ¿vos estás a favor del robo con la obra pública? No. Bueno, entonces yo estoy proponiendo, por ejemplo, eliminar la obra... Pero se supone que no hay un robo en la obra pública. Se supone que no hay un robo en la obra pública. Se supone que la obra pública existe. No, pará. No tiene por qué suponerse que existe. La gran falacia de la obra pública es decir que genera empleo. Eso es falso, porque vos para financiar esa obra pública la tenés que financiar. ¿Con qué la vas a financiar? Con impuestos, con lo cual vas a castigar las generaciones presentes y vas a destrozar consumo, ¿sí? Y empleo en otras partes de la economía. Lo podés financiar con deuda. O sea, eso es todavía peor, porque en realidad las deudas son impuestos futuros, pero además son fuertemente inmorales, porque a las cosas que está disfrutando la generación presente le estás cargando los costos a la generación futura. Es como que o sea, vos te vayas de joda y le pases la cuenta a tu hijo. Es una cosa aberrante, que quizás ni siquiera nació, ni siquiera votó, sea una cosa verdaderamente aberrante. La otra es que lo financie con emisión monetaria. Cuando vos lo financiás con emisión monetaria, generás el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario tiene varios problemas. El primero es que es profundamente regresivo, pega 20 veces, discúlpame, entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los sectores más vulnerables. No solo eso, genera un distorsionamiento en el funcionamiento del sistema de precios que castiga, digamos, a la coordinación dentro, digamos, del proceso de inversión y que eso se manifiesta en que se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso en la historia argentina, ¿sabés cuánto es? Javier. Hoy podríamos tener el PBI per cápita Una de sola Estados pregunta Unidos. sobre esto, Javier, sobre... ¿Qué? Ecuador no tiene moneda. Argentina tampoco tiene moneda. Sí, se llama peso, Javier. Se llama peso, Javier. No tiene moneda. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos tenés que hacer una transacción importante, la haces en dólares. Es más, ¿por qué? Porque la moneda tiene que tener 3 características para ser denominada moneda. Una es que sea reserva de valor. ¿A vos se te ocurriría, sinceramente, guardar tus ahorros en pesos? Yo ahorro en pesos, sí. Bueno, lo mal que te va a ir. Bien, ok, digamos, se hace Bueno, eso. pero se me ocurre, digo... No, está bien, no, está bien, es tu decisión. O sea, lamento, digamos, Tu que peso, estés tu decisión. demostrando que estés destrozando Sí. tu consumo futuro. Lo siento profundamente en el alma, pero bueno, es tu decisión. haciendo un pésame, porque ahorrás en pesos. Yo no soy quien, digamos, para cuestionar tu decisión. O sea, es tu decisión, tu plata, vos haces lo que se te dé la gana. Mi alternativa es eliminar el Banco Central. Ahora, eso tiene 4 etapas. Primero tenés que reformar el sistema financiero porque, digamos, la única función que hoy tiene el banco técnicamente es básicamente ser prestamista de última instancia. Entonces, primero tenés que reformar el sistema financiero, después los podés poner a competir. Digo, todo el mundo se vive enojando de cuando rescatan los bancos. ¿Sabés que si vos haces, digamos, banca Simon y además competencia de bancos, se acabó rescatar a los bancos? El que hace la cosa mal quiebra. O sea, tema no menor, porque implica no socializar la pérdida. No solo eso, vos podés hacer la competencia de moneda. La realidad, ¿cuál es? Que el argentino ya eligió la moneda. La moneda que eligió el argentino es el dólar. En ese contexto, vos lo que tendría que hacer el Banco Central, cumplidas las 3 reformas señaladas, es tomar los dólares que tiene cash para honrar la base monetaria y la deuda que tiene con el resto de las instituciones y con los individuos, ¿sí? Les tendría que dar un título público del gobierno. Javier, y se acabó el problema. No fue mal cuando la Argentina hizo la convertibilidad de un peso a un dólar. No, eso es falso. La salida fue mala. Pero la salida fue porque no había camino, se había destruido la industria. A ver, vamos a... Se perdieron empleos. Es falso eso. Es falso. A ver, si vos analizás un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck, ¿sí? Lo que hace ese trabajo es analizar todos los gobiernos de la historia argentina. Sí. Casualmente el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Es decir, justamente, digamos, la convertibilidad. O sea, porque, digamos, la primera parte es digamos, los primeros 2 años la vida pifiando. Pará. Después vino un segundo No, gobierno. pero pará. Digamos, bueno, en ese mismo ranking el segundo gobierno queda tercero. Claro. A ver,
Entonces, digo, después te puede gustar, no te puede gustar el resultado, bueno, eso es otro problema. Ahora, te la cambio la pregunta, entonces, quizás. digamos, o sea, primero, digamos, vos tuviste 10 Sí. años de estabilidad. Segundo, en el siglo XX fue el único proceso de crecimiento genuino que tuvo la economía Por argentina. eso, O sea, y se ahí te creció pregunto, de ¿vos modo crees genuino. que la convertibilidad de ese 1 a 1 fue quizás demasiado extensa en el tiempo? No es un... ¿Y eso generó que la salida haya sido tan mala? No, el problema no fue el 1 a 1. Porque esto es lo que vos, porque creer que el problema fue el arreglo monetario es creer que vos podés arreglar los problemas estafando a los más vulnerables. O sea, a mí me parece demencial eso. O sea, porque los que terminás castigando con mayor fuerza es a los más vulnerables. O sea, básicamente el problema con la convertibilidad no es el problema de índole monetario, no es el problema de reformas estructurales que generaron crecimiento genuino, sino que en realidad el verdadero problema fue, digamos, que el gobierno no quiso poner la cuenta en orden. O sea, vos no podés vivir con déficit fiscal permanente. Ahora, si vos si vos querés vivir con una política de déficit fiscal permanente, vas a pagar las consecuencias. Argentina de los últimos 120 años, en 110 tuvo déficit. ¿Cómo querés que termine? Mal. No puede terminar bien. O sea, siempre termina mal. Cuando vos mirás la historia de las crisis argentinas, ¿sabés cuál es, digamos, de 24 crisis? Digamos, hay 10 tienen déficit fiscal alto y 14 tiene descomunal. Pero Javier, yo te hago una pregunta con esto que vos decís, y yo concuerdo en mucho lo que decís en los datos. Ahora vos decís, hubo 110 años de déficit fiscal. Ahora, la desocupación en Argentina grande, como la empezamos a conocer ahora, que nos hace cotidiano, empezó en los 90, Javier. Hasta que asumió Carlos Saúl Menem en el gobierno. Eso es cierto. La desocupación nunca superó un dígito. Menem se fue del gobierno con un 18% de desocupación y 50% de pobreza. A ver, digo, ¿ese también es el mejor gobierno de la Argentina? No, es falso lo que estás diciendo. No, a ver, no miento, hay una... Javier, quizá me equivoco, pero no miento. No, el dato es falso, digamos, o sea... A ver, Argentina, digamos, es cierto, hay una parte de lo que decís es cierto. Argentina es la primera vez que supera una tasa de desempleo por encima del 10%, ocurre durante el gobierno de Menem, cuando Argentina en diciembre del 94 recibe el shock tequila. Y después de ahí a Argentina le cuesta perforar ese 10%, pero no se va con ese nivel de desempleo. Quien se va con esos niveles de desempleo... Es de la Rúa, bueno, sí. Es de la Rúa. Bueno, bueno, no es lo mismo. Ok. Y eso ocurre en el medio de una crisis. ¿Qué es la continuidad? ¿O no? No. Bueno, y que recurrió a Cavallo también. No es lo mismo. Digo, o sea, si vos creés que Menem es lo mismo que de la Rúa, no, yo pienso que Cavallo empezó y Cavallo terminó ese proceso. Pero, a ver, eso, mirá, ese punto, ¿sabes qué? A mí me encanta. Me encanta. Ese punto es un punto muy bueno para discutir. Cavallo, sin lugar a dudas, o sea, es uno de los tipos más brillantes que ha tenido la historia argentina, sin lugar a dudas. Ahora, no es lo mismo que vos evalúes el Cavallo que fue presidente en el Banco Central en 1982, no es lo mismo que evalúes a Cavallo de la convertibilidad durante el primer gobierno de Menem, y no es lo mismo que vos evalúes a Cavallo durante lo que fue la crisis y la convertibilidad con De la Rúa. ¿Reforma laboral? ¿Sí o no? Es que vos tenés que inexorablemente ir a un sistema de reforma laboral que sea más flexible. Vos pensás que... Ay, qué palabra, reforma laboral y flexibilidad. Bueno, es como... está bien, pero ¿sabés? Asusta. Bueno, mira, a ver, yo entiendo que asuste, Juan Cruz, ¿sabés qué? Sí. A la gente también le asusta la libertad. Por eso te pregunto para que le saquemos el miedo a esa gente. Por eso, saquemos el miedo. Mira, ¿qué te muestra la evidencia empírica? Que aquellos países que tienen los sistemas laborales más flexibles son los que tienen menos desempleo y tienen los salarios reales más altos. Pero a ver, expliquemos a la gente que está ahí del otro lado, que tiene miedo, ¿qué significa una legislación flexible? ¿Significa que no tengo derechos? ¿Significa que el empresario puede echar, sacar? ¿Significa eso? No. Pero, a ver, digamos, claramente vos... A ver, hoy tenés 6 millones de personas que trabajan en la marginalidad. Así que, ¿de qué estamos hablando? O sea, el sistema está colapsado. O sea, hay 6 millones que no tienen ningún tipo de prestación de nada. Y si vos seguís así, el problema es que, ¿por qué te crees que el mayor desempleo se concentra sobre los más jóvenes? Porque son los que van tratando de ingresar al mercado laboral y con la... A ver, si vos cada vez que tenés que despedir a un trabajador,
digamos, tu empresa va a estar al borde de la quiebra, no vas a contratar trabajadores. Claro. Entonces, el problema está ahí. Esto es como vender, o sea, cuando vos, digamos, o sea, el control de capital es lo mismo. Si vos no podés salir, no vas a entrar, entonces. Esto es lo mismo. Entonces, si vos, eso te va a generar una situación de conflicto, digamos, que te puede hacer perder la empresa, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Vas a invertir todo intensivo en capital. O sea, ¿y eso qué va a hacer? Va a contribuir, ¿me entendés? ¿A qué? Y a que haya menos empleo y que la gente esté peor y que solamente va a poder beneficiarse una sola parte. Entonces, ¿qué? De vuelta, si hay algo que, digo, mira, hay un montón de cosas en la teoría económica que la evidencia empírica están avalada. Una es, cuanto más flexibles es el mercado laboral, más laburo hay para todos. Sí. O sea, esa es la realidad. Ahora, digo, si no te gusta es otro problema.